Fernando es doctor en historia, es profesor de la UNED y es un riguroso investigador. Él ha trabajado en el archivo del Ateneo de Madrid, allí publicó 2 libros y es un gran conocedor de los archivos de los archivos andaluces y de muchos otros archivos, porque es un verdadero ratón de archivos. Y lleva a cabo una documentación de sus trabajos con muchísimo rigor y con muchísima con un método bastante comprobado, ¿no? Y ha escrito otros libros, es autor de muchos artículos, es uno de los dinamizadores de la página web de la Casa de la Memoria, es miembro del comité científico de la junta directiva de la Asociación de la Casa de la Memoria. Él empezó montando el archivo de la Casa de la Memoria, es decir, que el primer cuadro de clasificación, todo eso se lo debemos a él. Y es el autor de un opúsculo sobre Gibraltar, que después vino Mi libro de la Verja, y ahora es el coautor, bueno, él lleva toda la parte histórica, ¿no? Junto con el arqueólogo Jesús Román han hecho el libro del Marrufo, un libro que es emblemático sobre, pues ya sabéis que las fosas del Marrufo, bueno, pues se excavaron y él frecuentemente hace los trabajos previos. Antes de excavar las fosas hay que hacer trabajos de documentación histórica y entonces generalmente, bueno, pues Fernando para Tarifa, para Algeciras, se mete en los archivos, busca la documentación y hace todo lo que es la parte histórica de esos trabajos. Es decir, que tiene una faceta como historiador, pero luego también tiene una faceta importante como persona vinculada con la memoria histórica y con la docencia, porque él es profesor de la UNED. Así que bueno, nos va a hacer una exposición estupenda. Aunque seamos Bueno, pocos, pero la disfrutaremos. pues muchas gracias. Gracias por vuestra asistencia. Y bueno, he hecho el esfuerzo de venir de Ubrique, pero te agradezco tu hospitalidad, el almuerzo tan exquisito que nos ha ofrecido. Y ya eso ha merecido ya la pena. Bueno, pues entonces brevemente hablaré sobre el tema que hoy nos trae, que es la reforma agraria de la Segunda República. Y agradezco, por lo tanto, a la Asociación de Amigos, Asociación Cultural de Amigos de la Biblioteca, que me haya invitado para intervenir en esta jornada. Y bueno, efectivamente fue motivo de mi tesis doctoral, pero eso hace ya mucho tiempo, eso fue en la prehistoria, y prácticamente no he vuelto en muy contadas ocasiones a tratar sobre este tema. Bueno, entonces, mi intervención será brevemente sobre, en un principio, la justificación jurídica de esta iniciativa emblemática de los gobiernos de la Segunda República. Luego hablaré un poco sobre las razones que llevaron a los gobiernos de esta época a promover este proyecto en principio de redistribución de la propiedad de la tierra. Luego hablaré sobre la estructura de la propiedad de la tierra y de la riqueza rústica y aludiré a algunos criterios técnicos en función de los cuales se desarrolló este proyecto y finalmente daré algunas pinceladas sobre cómo se desarrolló la reforma agraria en San Roque. Bueno, aquí vemos la imagen emblemática de la proclamación de la Segunda República como consecuencia de los resultados de unas elecciones locales que paradójicamente dieron pie a un cambio de régimen, y esa fue la celebración del 14 de abril del 31. Y a partir de la proclamación de la República se formó un gobierno provisional y precisamente en la declaración institucional de este gobierno provisional tenemos el primer hito jurídico que va a justificar la propuesta de desarrollo de la reforma agraria, porque en esta declaración institucional del 15 de abril se dice, entre otras cosas, que se adopta como norma de su actuación... Ah, perdón, es que no le he dado... Perdón, lo estaba viendo en mi... Ah, perdón, estaba viéndolo aquí. Decía que es la proclamación de la Segunda República y aquí en la declaración institucional donde se dice que el derecho agrario debe responder a la función social de la tierra. O sea que este es el primer hito jurídico que va a justificar todo el proyecto emblemático de la Segunda República. El segundo hito jurídico es la propia Constitución aprobada en diciembre de 1931, la Constitución española, donde se dice, en el último apartado, lo vemos, que toda la riqueza
se dice, toda la riqueza del país está subordinada a los intereses de la economía nacional y afecta al sometimiento de las cargas públicas con arreglo a la Constitución. Así que ese sería el segundo hito jurídico que justificaría el desarrollo de este proyecto. Hay otro anterior a la aprobación de la Constitución, que son los célebres decretos sociales del ministro de Trabajo, Largo Caballero. Fueron los decretos de mayo del 31 y uno de ellos es la ley, o el decreto, mejor dicho, de laboreo forzoso, en virtud del cual se obligaba a los propietarios de tierra cuyas propiedades estuvieran insuficientemente cultivadas a cultivarlos según los usos y costumbres. O sea, sería otro hito jurídico de este desarrollo, y el último, por supuesto, fue la Ley de Reforma Agraria, aprobada en septiembre del año 32, el mismo día en que se aprobó el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Hay que decir que para entender por qué el gobierno de la Segunda República, el gobierno del primer bienio, pues sabemos que en la República hubo 3 grandes bienios, el primero el bienio reformista, desde el año 31 hasta el 33, con el gobierno de Azaña, y se hizo un estudio de cómo estaba la estructura de la propiedad de la tierra para ver, en función de esa estructura, si era necesario propiciar la alteración de esa estructura de la propiedad. Entonces, lo que se hizo fue que la propia Ley de Reforma Agraria incluía un apartado según el cual los propietarios tenían la obligación de inscribir en el registro de la propiedad las propiedades susceptibles de ser destinadas a reforma agraria. Y entonces, gracias a esos registros, tenemos cómo estaba estructurada la propiedad de la tierra en aquellas fechas. Este registro se hizo a lo largo del año 1933, y lo importante de estos datos es que extraemos cuál era el índice de latifundismo, es decir, el índice de concentración de la tierra en pocas manos. Entonces, hay que decir que, por ejemplo, en San Roque precisamente no fue un término donde la tierra estuviera concentrada de una manera importante en relación con el conjunto de la media provincial, porque, por ejemplo, en la media provincial, el índice de latifundismo, es decir, las tierras de más de 250 hectáreas reunidas en una sola mano, era de casi el 60%, del 57,9%. Sin embargo, en San Roque era inferior, no llegaba al 50%. Eso era en cuanto a la estructura de la propiedad de la tierra. Lo que sí es verdad que, además de la estructura de la propiedad de la tierra, se estudió cómo estaba distribuida la riqueza rústica procedente de la tierra. Y entonces, en ese sentido, sí vemos, bueno, aquí se ve claramente la diferencia del índice de concentración de la tierra entre San Roque y la provincia de Cádiz. Ya digo que San Roque tenía un índice inferior a la media provincial, pero lo interesante también era la distribución de la riqueza rústica. Y en ese sentido sí, ya San Roque sí tenía una distribución al menos del 50% de la tierra, de la propiedad, o sea, de la riqueza procedente de la propiedad de la tierra. El 50% de la tierra estaba reunida en pocas manos. Ahí vemos que 6 propietarios, que representaban el 3% del total, reunían el 50% de la riqueza de todo el término. En la provincia de Cádiz, 800 propietarios reunían el 67% de la riqueza de la tierra. Aquí vemos la distribución de la riqueza rústica, y eso, digamos que esos son los datos con los que el gobierno reformista trabajó para impulsar la reforma agraria. Entonces, la ley del año 32, aprobada en septiembre del 32, preveía una serie de requisitos técnicos para que las tierras fueran destinadas a este proyecto. Y esos requisitos técnicos estaban resumidos en lo que se llamó la base quinta de la Ley de Reforma Agraria, que preveía una serie de apartados en función de los cuales la tierra podía ser destinada a la reforma agraria. Hay un primer apartado, que es el 11, que no era de los más importantes, o sea, de los más importantes, sobre todo en San Roque, que el 10, por ejemplo, eran los ruedos, los terrenos alrededor de los términos municipales, de los cascos urbanos, podían ser sometidos a reforma agraria. El apartado 11, que era el exceso de tierra, de finca, de una extensión superficial, sí, en función de una serie de parámetros, pues se podía incautar, el Estado se podía incautar esas tierras. Pero los principales eran el 12 y el 13. El 12 hacía referencia a las tierras
arrendadas a renta fija durante más de 12 años, esas tierras podían ser susceptibles de ser sometidas a reforma agraria, y luego el 13, que era una superficie que excedía de unos límites que establecía un organismo que se creó también con la misma ley, que eran las Juntas Provinciales de Reforma Agraria. Entonces, las juntas establecieron unos límites en función de los diferentes cultivos. Aquí estamos viendo cuál era bueno, lo hemos visto en una estadística anterior. Es decir, el apartado 12 en el conjunto del campo de Gibraltar era casi del 30%, el apartado 13 casi del 40%, y la unión del apartado 12 y 13 casi del 20%. Después había otros apartados del 12%. Y vemos ahí la comparación con el conjunto de la provincia, donde los términos, bueno, prácticamente son similares, ¿no? Aquí vemos ahora la distribución de esa superficie que fue destinada a la reforma agraria en función de los apartados técnicos que preveía la ley. Pues bien, por otra parte, hay que tener en cuenta que todas estas tierras que reunían esos apartados técnicos, pues fueron distribuidas en función de la extensión de cada una de las fincas. Entonces, en San Roque, por ejemplo, vemos que fincas que tenían más de 250 hectáreas, es decir, fincas que ya se consideraban latifundios, eran 11 y representaban el 7,9% del conjunto de las fincas. Pero esas 11 fincas realmente tenían una extensión de casi 4.000 hectáreas y representaban el 42% de la tierra del término municipal inventariada. ¿Qué quiere decir eso? Que las grandes superficies en el término municipal de San Roque solamente representaba el 42% de la tierra susceptible de ser sometida a reforma agraria. Y vemos ahí en esta estadística que las medianas y pequeñas propiedades suponían casi la mitad del término municipal. Es decir, ese fue uno de los grandes problemas que tuvo el proyecto de reforma agraria. Se acusó a los gobiernos reformistas de que en vez de hacer hincapié en los grandes propietarios, se vieron afectados muchos medianos y pequeños propietarios, que era una medida que en principio hacía que sus propiedades perdieran valor. Entonces, aquí vemos el ejemplo claramente, ¿no? Casi la mitad de la tierra susceptible de ser sometida a reforma agraria eran pequeñas y medianas propiedades. Y vemos la comparación con el conjunto de la provincia, donde vemos que sí, sin embargo, fincas de más de 1.000 hectáreas eran casi el 20% del total de la provincia. Y latifundios de más de 250 hectáreas eran del 40%, pero el conjunto ya subía casi al 60%, las grandes propiedades en el conjunto de la provincia. Entonces, ese fue uno de los grandes problemas a los que tuvo que hacer frente el proyecto de reforma agraria. Aquí lo vemos en esta tarta, vemos que en San Roque, en el año 33, las propiedades de más de 250 hectáreas eran del 42% y luego las medianas del 29% y ya las pequeñas propiedades el 26%. He traído aquí una estadística de los grandes propietarios de San Roque. Vemos que el principal propietario era la Sociedad Industrial Agrícola del Guadiaro, con 2.194 hectáreas en este término municipal, porque es una empresa que sabemos que sus propiedades se extendían por varios municipios de la provincia de Cádiz y de la provincia de Málaga. Luego estaban los hermanos Montero y luego el tercer gran propietario era José Carlos Luna, que tenía 757 hectáreas, y lo destaco porque él fue uno de los miembros de este organismo que he dicho que se creó en función de la propia ley de reforma agraria, que fueron las juntas provinciales de reforma agraria, que son los organismos que iban a administrar todo el proyecto de reformista. Esas juntas provinciales de reforma agraria estaban constituidas por representantes de los trabajadores, representantes de los propietarios, personal técnico y representantes del gobierno. Pues bien, José Carlos Luna fue el representante de los propietarios en la Junta Provincial de Reforma Agraria. Este es un recorte de prensa de la época sobre los asentamientos. Ahora hablaremos de ello. Hay que decir que hemos dicho cómo era la estructura de la propiedad de la tierra, los motivos de la expropiación de la tierra y la titularidad de la tierra sometida a reforma agraria. Pues bien,
hay que decir que la tierra que fue susceptible de ser sometida a reforma en San Roque era de propiedad burguesa. Porque hay que decir que la gran parte de la tierra que fue sometida a reforma en el conjunto de la provincia de Cádiz tenía procedencia, la titularidad era nobiliaria. Y esto es importante porque hay que recordar que durante el primer bienio, en agosto del año 32, se produjo un acontecimiento importante en el desarrollo de la propia República, que fue lo que se conoce como Sanjurjada, el intento de golpe de Estado de agosto de 1932, que pretendía acabar con el gobierno reformista y con el régimen en sí mismo, ¿no? Sabemos que este intento de golpe de Estado fracasó y, paradójicamente, el fracaso del intento de golpe de Estado lo que hizo fue acelerar los procesos de reforma agraria, porque el gobierno de Azaña acusó al estrato superior de la nobleza, que se conoce como grandeza de España, de estar detrás del intento de golpe de Estado. Y lo que se hizo fue acusar a este estamento nobiliario privilegiado de intentar provocar el cambio de régimen. Entonces, lo que se hizo fue una penalización, y entonces las propiedades de la grandeza de España fueron sometidas a incautación sin indemnización. Y como consecuencia de esta medida, en el conjunto de la provincia de Cádiz fueron incautadas las tierras de los grandes propietarios de Castellar, de Tarifa, en el campo de Gibraltar, de Espera y Bornos en la Sierra, de Jerez de la Frontera, en fin, los grandes propietarios de la grandeza de España fueron, digamos, los grandes perjudicados, en principio, con esta medida que tomó el gobierno de Manuel Azaña. Se aprobó la ley en septiembre del año 32, pero justamente mientras se hacía el trámite para que comenzaran a aplicarse los planes de reforma agraria, se aprobó una medida también muy importante, que era la de intensificación de cultivos. Es decir, que mientras se aprobó la reforma propiamente dicho, el gobierno de Azaña aprobó eso que se llamó el decreto de intensificación de cultivo, que consistía en que se obligó a los propietarios de tierra cuyas propiedades estuvieran insuficientemente cultivadas a cultivarlo y a contratar a personal en desempleo en los distintos términos municipales. Entonces, digamos que eso fue el avance al proyecto propiamente dicho de reforma agraria. Hay que decir que en la provincia de Cádiz se destinaron una serie de fincas para estos proyectos reformistas y que la Junta Provincial de Reforma Agraria estableció unos límites generosos para los propietarios de los grandes términos municipales. Y entre ellos se beneficiaron los propietarios de San Roque, es decir, que les permitieron tener una cifra o un contingente de hectáreas superior a lo que en principio había previsto la ley, de manera que ellos podían tener más tierra y solamente el excedente de ese límite era el que se podía someter a reforma agraria. Entonces se crearon 3 grupos de municipios donde se permitía a los propietarios tener 600 hectáreas de herbáceos, 300 de olivar, 125 de vid, etcétera. Y en ese primer grupo estaba Jerez de la Frontera, estaba Medina Sidonia y estaba también San Roque. ¿Qué ocurre? Que, como había dicho antes, Luna era uno de los propietarios, representantes de los grandes propietarios de tierra en la Junta Provincial de Reforma Agraria, que fue la que aprobó esa medida generosa con los grandes tenedores de tierra. Eso fue lo que ocurrió justamente antes de que empezaran a aprobarse los proyectos de reforma agraria. Hay que decir también que otro acontecimiento importante en el desarrollo de la Segunda República fue la sublevación de Casas Viejas, porque hasta entonces el gobierno del primer bienio reformista, que empezó en el año 31 y aprobó la ley en septiembre del 32 y prácticamente estuvo un año más en el gobierno, pues no había acelerado suficientemente estos planes reformistas. Entonces sabemos que, coincidiendo con este periodo, se produjo el levantamiento de Casas Viejas con la tragedia y la matanza subsiguiente, pero curiosamente, en la misma fecha en que se producía la matanza de Casas Viejas, se producía también en la provincia de Cádiz el desarrollo del primer proyecto de reforma agraria, que fue además el primer proyecto de toda Andalucía, que fue el del municipio de la Sierra de Cádiz, Espera. En Espera se promovió un asentamiento campesino de una sociedad obrera que se llamaba Espera Obrera, promovida por un dirigente llamado Curro Garrido, que fue el que
hizo que la dialéctica gubernamental de aprobar una ley y someterla a referendo y desarrollarla, lo que hizo fue ponerla en práctica. Entonces, en tierras de una grande de España, la duquesa de Medina de Río Seco, se implantó el primer proyecto de reforma agraria de toda la provincia y coincidió en el tiempo con la sublevación de Casablanca. Así que vemos que por una parte hubo una sublevación anarquista en una zona muy próxima a Espera, apenas, no creo que haya más de 50 kilómetros, y sin embargo en Espera lo que sí hubo una negociación política que se tradujo en la aprobación del primer proyecto de reforma agraria de toda la provincia de Cádiz y de Andalucía. Entonces comenzaron las incautaciones de fincas, pero esas incautaciones de fincas realmente se produjeron paradójicamente en el segundo bienio, porque durante el primer bienio, del año 31 al 33, el bienio reformista, republicano-socialista, se aprobaron los proyectos, pero no dio tiempo a que se pusieran en práctica. Sabemos que en noviembre del año 33 se produjeron las segundas elecciones generales que dieron el triunfo a las candidaturas de centro-derecha. Pues bueno, paradójicamente las candidaturas de centro-derecha fueron las que tomaron los proyectos que habían sido aprobados en el primer bienio y desarrollaron los primeros planes de incautación de fincas y de asentamientos campesinos. Es una paradoja porque normalmente se tiene la idea de que en el segundo bienio, llamado bienio negro, lo que se produjo fue una paralización total y absoluta de los proyectos de reforma agraria, pero no fue así, porque dentro de este segundo bienio hubo dos partes, digamos. Una primera parte donde actuó paradójicamente un ministro de la CEDA, y precisamente recordemos que la entrada de la CEDA, es decir, de la Confederación Española de Derechas Autónomas, era la señal en función de la cual los partidos de izquierda iban a promover una revolución, porque se decía que la CEDA era un partido que venía a romper el régimen desde dentro. Pues paradójicamente el nombramiento de un ministro de la CEDA como ministro de Agricultura, que era Manuel Jiménez Fernández, claro, él pertenecía al ala más social de la CEDA, no era el más extremista dentro de la CEDA. Él, sin embargo, sí, tomó la herencia de lo que había aprobado el primer bienio y desarrolló los primeros planes de reforma agraria en este segundo bienio. Luego, ¿qué ocurrió? Que en el año 35 sí se aprobó la llamada Ley de Reforma de la Reforma Agraria, que fue verdaderamente una contrarreforma agraria. Sí paralizó los planes de reforma agraria y además implicó la devolución a la grandeza de España de las tierras que habían sido incautadas durante el primer bienio y el principio del año 34. Eso, digamos que sería la parte que sí conocemos del bienio negro que sí paralizó los planes de reforma agraria. Pero sabemos que, ya he dicho, que en este año 1934, ya con gobiernos de centro-derecha, se desarrollaron planes de asentamiento. Y, en concreto, en San Roque pues, hubo un plan previsto para Sierra Carbonera, ¿no? La finca Buenavista, en Sierra Carbonera. Y aquí hay que decir que se produjo también un conflicto en el seno del gobierno de centro-derecha. Porque Sierra Carbonera era una finca, un territorio que había sido producto de una incautación forzosa por parte del Estado a principios del siglo XX para destinarlo a fines militares, entonces pertenecía al Ministerio de la Guerra, pero en enero del año 34 fue, absorbido por el Ministerio de Agricultura para implantar en este territorio público un asentamiento campesino. En este momento se produjo un enfrentamiento entre el ministro de Agricultura de la CEDA, Manuel Jiménez Fernández, que ya digo que pertenecía al ala más social de la CEDA, y el ministro de la Guerra y presidente del gobierno entonces, Alejandro Lerroux, que era el dirigente del Partido Republicano Radical, que pese a su nombre radical, realmente era el partido que estaba más a la derecha de todo el espectro republicano. Pues se produjo un conflicto porque el ministro de la Agricultura quería que prosperara el asentamiento campesino en San Roque, en Sierra Carbonera, y el ministro de la Guerra decía que ese era un territorio que tenía que estar dedicado exclusivamente a fines militares. Realmente era para la cría de potros del establecimiento de Jerez de la Frontera, porque aquí había pasto donde no lo había allí. Entonces, hubo un conflicto administrativo entre los dos ministros y finalmente
ya digo que en enero del 34 el Ministerio de Agricultura lo absorbió para poner en práctica los proyectos de reforma agraria, pero a final de año el Ministerio de la Guerra volvió a absorber este territorio y se opuso a que se pusieran en práctica estos planes de reforma agraria. Se iban a asentar, en principio, 9 familias de San Roque en este terreno y, en consecuencia, se produjo una derrota del ala más social de la CEDA, que era partidaria de un nuevo concepto de reforma agraria. En el primer bienio se había previsto una reforma agraria basada en asentamientos campesinos colectivos y Jiménez Fernández era partidario de una reforma agraria, pero promoviendo la parcelación de los terrenos y la generación de una clase media campesina que, solventara los problemas tradicionales del campo andaluz. Entonces fue una derrota del Ministerio de Agricultura y, por tanto, fue una victoria de los sectores contrarios a la reforma agraria y los perjudicados fueron las familias de San Roque, que en principio se iban a asentar ahí para desarrollar estos planes. Esta documentación es inédita hasta ahora, porque eso forma parte esa documentación la he consultado en el archivo de Jiménez Fernández, que está en el Archivo Municipal de Sevilla. Esa era una documentación inédita y no se conocía el hecho de que dentro de la propia coalición de gobierno hubiera un enfrentamiento entre los radicales y la CEDA social. Entonces, eso puso de manifiesto que no había unanimidad en toda la coalición de gobierno sobre qué destino se tenía que dar a estos territorios. Por otra parte, sí sabemos que sí se produjo la incautación del Almoraima. La Almoraima, que también era una tierra de la grandeza de España, y ahí sabemos que en principio se iban a asentar campesinos de los distintos términos municipales del entorno, entre ellos campesinos de San Roque. La idea del gobierno en principio era que solamente se asentaran campesinos de Castellar, pero el Ayuntamiento de San Roque y el Ayuntamiento de La Línea llegaron a un acuerdo de proponer al Instituto de Reforma Agraria, que era el organismo que iba a administrar todo el desarrollo de la reforma, que se aprobara una mancomunidad entre los dos municipios, de manera que una parte de la tierra del Almoraima fuera destinada a campesinos de La Línea y San Roque. Entonces sería la segunda vía en virtud de la cual campesinos de San Roque iban a ser protagonistas de la reforma agraria. Pero el Instituto de Reforma Agraria también rechazó esta propuesta con el argumento de que el trámite de adjudicación de la tierra a campesinos de Castellar estaba ya muy avanzado y, por otra parte, porque la ley no preveía que se produjeran este tipo de mancomunidades entre municipios distintos. Entonces, ese fue otro capítulo en que se rechazó la posibilidad de que se produjera, un asentamiento por parte de colonos de aquí, de San Roque. Se expropió la tierra, sí se hizo el asentamiento campesino por parte de campesinos de Castellar de la Frontera, y habrá que esperar luego a que llegue la tercera elección general, que se produjo en febrero del año 36, que, como sabemos, significó el triunfo de las candidaturas del Frente Popular, de las candidaturas de centro-izquierda, frente a la candidatura que se llamó antirrevolucionaria, y a partir de ahí se produjo la constitución de un nuevo gobierno presidido por Azaña y con un ministro de Agricultura de Izquierda Republicana, Manuel Ruiz Funes, que utilizó, curiosamente, un apartado de la ley de reforma, de la reforma agraria, o sea, de la ley de contrarreforma agraria, que preveía que la tierra sí podía tener un uso social. Entonces, él utilizó ese epígrafe para desarrollar los famosos decretos del 20 de marzo que significaron el desarrollo el desarrollo de la reforma que se había previsto en el primer bienio. Entonces, se planteó un plan de asentamientos y, por ejemplo, la Oficina de Colocación Obrera de San Roque pidió al Instituto de Reforma Agraria que una tercera parte de los 300 asentamientos que se había previsto para la zona esta del Almoraima fuera para campesinos de nuevo de San Roque y de La Línea.
Entonces, con el triunfo del Frente Popular, hay que decir que sabemos que se conformaron comisiones gestoras en los distintos municipios, o sea, lo que sería un equivalente a ayuntamientos, pero era todavía una comisión gestora porque estaba previsto que se convocaran elecciones locales, unas nuevas elecciones locales, para que se produjera un cambio, digamos, reglado de la institución local. Entonces, las comisiones gestoras se formaron provisionalmente como gobiernos locales. Entonces, la Comisión Gestora de San Roque pidió al Instituto de Reforma Agraria, una vez constituida, en febrero del año 36, que volviera a establecer asentamientos campesinos en el cortijo de Buenavista, en Sierra Carbonera, porque decía que era una tierra que estaba sin cultivar. Y en el acuerdo capitular decía que con los asentamientos que se piden se contribuirá a remediar en parte el enorme paro forzoso en que se encuentra el elemento obrero de este municipio y sobre todo se dará a este cortijo el uso natural que debe tener, el uso agropecuario y no el uso militar. Entonces, en función de esta petición, un ingeniero del Instituto de Reforma Agraria llegó a San Roque en abril y estudió la posibilidad de implantar un asentamiento campesino de carácter temporal en una finca llamada Los Chaparrales, cuyo propietario era precisamente Luna, que era el que hemos dicho que era el miembro de los patronos dentro de la Junta Provincial de Reforma Agraria. Entonces eran 12.000 hectáreas que se iban a destinar a reforma agraria y ahí sí, ese plan, sí, en principio, sí, digamos que fructificó. Y aquí tenemos un recorte de los asentamientos que iba publicando la prensa, los asentamientos diarios que se iban produciendo en la provincia de Cádiz. Esto es una información de abril del año 36 y esto se complementaba con los expedientes administrativos. Bueno, tenemos la última información donde aparece reflejado un asentamiento de San Roque, data de abril del año 36, que se publicó en un boletín, es decir, una publicación oficial del Instituto de Reforma Agraria, que se llamaba Boletín del Instituto de Reforma Agraria, donde aparecían los avances en todo el proceso reformista. Entonces, aparece una estadística donde figuran las fincas que fueron sometidas a reforma agraria durante el Frente Popular. O sea que el Frente Popular sí promovió una serie de medidas de reforma, aunque sí es verdad que lo primero que decidió el Frente Popular es que descartaba definitivamente que en Buenavista, en Sierra Carbonera, se implantara la reforma y mantuvo el destino militar de este territorio. Pero, sin embargo, los Chaparrales de José Luna sí fue sometida a reforma, eran 756 hectáreas, fue ocupada esta finca el 21 de abril del año 36, pero no figura el número de asentados en la información oficial. Entonces, en el conjunto de la provincia, en este periodo, se asentaron 536 personas, 536 familias, se asentaron en el conjunto de los territorios que fueron sometidos a reforma. Había 3 fincas de Castellar, 4 de Tarifa, esta que he dicho de San Roque, y luego otras de otros términos municipales de la provincia, como Jerez de la Frontera, Medina Sidonia y Setenil de las Bodegas. Entonces, al menos en esta finca de 750 hectáreas, sí, digamos que triunfó, aunque fuera modestamente, la reforma agraria en San Roque. Y aquí vemos una imagen, que es la que decía, una imagen de una ocupación de tierra. Este fue el asentamiento campesino de Espera. Allí están los campesinos y aquí están miembros del Instituto de Reforma Agraria que vinieron a hacer una visita en enero del año 33 para ver cómo evolucionaba este asentamiento que comenzó en octubre del año 32. Y ya digo que es justamente simultáneo a la sublevación de Casavieja. Además, el director general de Reforma Agraria fue el que vino aquí para concebir este proyecto de Espera como piloto para el conjunto del país. Y aquí vemos una imagen de Sierra Carbonera, que es donde se frustró el intento de reforma agraria de San Roque, que luego finalmente se hizo en Los Chaparrales. Así que
bueno, aquí vemos la imagen del Almoraima, donde sí hubo digamos que ahí sí triunfó la reforma agraria, en tierra de la grandeza de España, y bueno, sabemos lo que significó la Almoraima en el conjunto del campo de Gibraltar. Bueno, pues, brevemente era lo que quería decir, y bueno, no sé, si tenéis alguna pregunta, alguna aclaración, pues doy por terminada la intervención. Sí, sí. 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 ¿Qué motivó Sí. el que allí o por no sé, Sí. tuviera una gran influencia los anarquistas para que se produjeran esos acontecimientos? Bueno, sabemos que en muchos municipios de la provincia de Cádiz el sindicato mayoritario era la CNT, anarcosindicalista. En otros era la UGT. La UGT más bien tuvo su zona de influencia en la sierra fundamentalmente, pero la CNT era la más importante en Jerez de la Frontera, en gran parte del campo de Gibraltar y en Casas Viejas. O sea, ahí digamos que germinó toda la ideología procedente de la línea bakuninista de la Primera Internacional frente a la línea marxista, y bueno, sabemos que la sublevación de Casas Viejas se produjo porque hubo una convocatoria de huelga general de la CNT a escala nacional que iba a comenzar en Cataluña, y esa convocatoria, digamos que esa llamada a la huelga general se desconvocó, pero esa información de la desconvocatoria no llegó a Casas Viejas. Entonces, en gran parte del territorio se desconvocó y no hubo sublevación, pero en Casas Viejas no llegó ese mensaje y se produjo la revolución, la declaración del comunismo libertario en esta pedanía, y como no hubo un levantamiento general, hubo algunos episodios en Jerez, en Algeciras, en Arcos de la Frontera, en Ubrique, hubo pequeños episodios de sublevación, pero ahí es donde sí verdaderamente triunfó la sublevación. Pero claro, el gobierno, precisamente el gobierno reformista, sofocó esta sublevación, y claro, hay que decir que quien sofocó la sublevación fue un militar, el capitán Rojas, que, bueno, luego sabemos que el capitán Rojas, digamos que sería como un miembro de la conspiración contrarrepublicana dentro de los aparatos del Estado, porque luego sabemos que cuando el golpe de Estado fue un miembro que protagonizó episodios de represión en la provincia de Granada. Entonces, lo curioso es lo que yo traía a colación esta imagen, porque justamente si en un municipio se está produciendo una sublevación social, porque se consideraba que el proyecto de reforma agraria era muy lento, era muy burocrático y no había satisfecho las demandas de los trabajadores del campo. Sin embargo, a 50 kilómetros apenas se produjo todo lo contrario, una negociación política que derivó en una aprobación de un asentamiento campesino. No, porque precisamente en Espera el sindicato que promovió la reforma agraria era un sindicato de los llamados autónomos, que no dependía ni de la UGT ni de la CNT, era un sindicato autónomo, y el dirigente era Curro Garrido, que luego en las elecciones de noviembre, las elecciones generales de noviembre del 33, formó parte de la candidatura unitaria en la que estaba integrado el Partido Comunista, o sea que era una candidatura de izquierda, mucho más a la izquierda que la candidatura reformista, que fue la que triunfó en el primer bienio. Entonces, digamos que como consecuencia de esa negociación política, pues se produjo un asentamiento, o sea, la aprobación de la reforma agraria en este territorio, en tierra de la grandeza de España, además. Qué diversidad, ¿no? Sí, pero además a 50 kilómetros prácticamente y en la misma fecha. Además, lo de Casas Viejas produjo en el gobierno. Sí, bueno, eso fue, se dice que, bueno, se supone que fue una de las causas que luego provocaron la derrota. Pues claro, la CNT, que fue la gran perjudicada de la represión que hubo allí en Casas Viejas, porque hubo una matanza directamente, una matanza de campesinos, pues sí, hubo una sublevación donde murieron dos guardias civiles, y después con la represión, una represión que fue desproporcionada, porque ahí murieron personas inocentes que no tenían nada que ver. Con la gente dentro. Claro. Aparte de los tiros del tiroteo que hubo en
la puerta en el patio, prendieron fuego. Prendieron fuego. O sea, fue Una matanza. tremenda. Entonces, claro, se culpó al gobierno de Azaña de haber estado detrás y de haber dado la orden de acabar como fuera con esta matanza. Luego ya se desveló que no fue así. Azaña en ningún momento dijo que se hicieran los tiros a la barriga, que luego la prensa de derecha empezó a decir que el gobierno de Azaña había pedido tiros a la barriga. Sí es verdad que el director general de Seguridad, Meléndez, no fue muy claro y parece ser que sí dio orden a Rojas de que acabara con que sofocara la revuelta. No sabemos hasta qué punto fue una iniciativa del propio Rojas, como un militar que era verdaderamente muy de derecha, ¿no? Muy contrario a todo el movimiento obrero, o bien Meléndez, temeroso de que prendiera la llama de la sublevación anarquista en toda Andalucía, pues dijera, vamos a sofocar este foco de sublevación. Desde luego él fue destituido, fue procesado, lo que pasa es que Meléndez fue absuelto y Rojas, sin embargo, sí fue condenado a 20 años de cárcel. Luego, con el bienio negro, sabemos que se produjo la amnistía de presos de derecha y él salió en libertad y luego formó parte de la conspiración de la sublevación contra la República. Exactamente, sí, sí. Él fue un protagonista de la represión en la provincia de Granada. Quería preguntar si esa sociedad industrial y agrícola del Guadiana son los Larios. Bueno, esa... ¿Quién está detrás de esa sociedad Sí, sí. industrial y agrícola? ¿Son los Larios? Sí, exactamente. Y luego estaba ahí también Juan Marx, también fue... También estaba, claro, es que yo tenía en la cabeza eso. Sí, sí. Pensando en Jimena, pensando... Sí, era Juan Marx el que estaba detrás de esas propiedades. Sí, sí. Es que eran unas propiedades bastante importantes. Sí, sí, era el mayor latifundio, o sea, el mayor propietario de latifundio de toda esta zona. Y digamos que era, este registro que yo he dicho, el registro de la propiedad expropiable que se elaboró durante el año 33, era el más importante, el que tenía mayor acumulación de tierra en pocas manos. Hombre, cuando se habla de las tierras que se pueden, Sí, ¿cómo es? incautar, Explotar. sí, someter a reforma. Expropiar para Sí. y crear la reforma Sí. y hacer, es porque no se cultivaba, ¿no? Exactamente. Ese era el primer argumento, era que estaban insuficientemente cultivadas. Entonces, el argumento era someterlo a reforma agraria para que se cultivaran y volvieran a formar parte del proceso de producción y comercialización de los productos agrarios. Claro, Sí. es que la historia, vamos, el problema de los propietarios era que no querían dar trabajo, es decir, no querían Sí. poner esta tierra en producción para no dar trabajo y que la propia población campesina Sí, se revolviera contra la República. sí. Es que por ahí Sí, iba encaminado, es que exactamente. no la ponían en producción para no darle trabajo a la gente y la gente se revolviera. Esto es lo que explican las dos medidas que tomó el gobierno, primero el provisional, el decreto de laboreo forzoso, de que las tierras se cultivaran según usos y costumbres, y luego el de la intensificación de cultivos. Las tierras insuficientemente cultivadas tenían que ser sometidas a cultivo. Estas fueron las dos medidas que tomaron para eso. ¿Sí? La historia se repite con todo. En realidad, En aquellos momentos era la tierra y ahora es otra cosa. en realidad, lo que se pretendía es las tierras no cultivables de los latifundistas, de los grandes propietarios de grandes terrenos, ¿por qué eran propietarios de esas grandes extensiones de terreno? Tiene su historia también. Sí, Pues efectivamente. darle productividad no solo para acabar con el paro obrero. Pero me imagino que cuando se hace la expropiación, que Corea enfada a los propietarios, no significa que se la daba en propiedad al que se asentaba allí. Efectivamente. Era del Estado, pero para ti, tú produces, tú vives de esto. Sí, sí. Y se crea un mercado, se crea una riqueza. Efectivamente. Porque los campesinos que se asentaban tenían que pagar un canon al Estado. ¿Sí? Una especie tenían que pagar una renta por estar asentado en ese terreno. Efectivamente. Seguramente O sea,
Perdón, quería decir que la incautación solamente fue sin indemnización a la Grandeza de España porque fue acusada de estar detrás del golpe de Estado frustrado de Sanjurjo del año 32. Pero las demás incautaciones fueron con indemnización. O sea que no fue... Que lo indemnizaron, en fin. Todos los propietarios fueron indemnizados. Solamente... Hasta que se quedó sin dinero la República. Sí, claro, que en principio se preveía la indemnización. Lo que pasa, claro, es que el golpe de Estado fue en julio del 36. Prácticamente no dio tiempo a que se desarrollaran los planes, prácticamente. Y sí hay que decir que, como la incautación fue sin indemnización a la Grandeza de España, pues los propietarios, por ejemplo, un tema que yo conozco, que es el de Espera, la duquesa de Medina de Río Seco, sí planteó un recurso al al Tribunal Supremo de la República en contra de la incautación de su tierra. Lo que pasa es que no dio tiempo que el Tribunal Supremo se pronunciara porque ya luego vino el golpe de Estado. Y los grupos que estaban, digamos, anarquistas, que estaban en contra del desarrollo de esta ley, Sí. es porque iban más allá y no querían que esas tierras fuesen del Estado, puestas a disposición de los campesinos, y querían la titularidad de esas tierras. Sí, vamos a ver. Entonces se reconvierte otra vez en otra cosa que tampoco es lógica. No, hay que decir... Yo te la quito a ti porque tú no deberías tenerla, pero la tengo yo. Bueno, hay que decir que las series de los anarquistas sí eran partidarios de que hubiera una redistribución de la riqueza y de la propiedad de la tierra, eso está claro, ellos eran partidarios. Lo que pasa es que no aceptaban el método, porque decían que era un método burocrático. Entonces ellos no aceptaban que hubiera una intermediación entre los propios campesinos y la propia tierra. Entonces ellos eran partidarios de que se formaran, digamos, asociaciones campesinas, colectivos campesinos en cada uno de los municipios y luego libremente que ellos se unieran, pero sin la intermediación de la administración central. Sin embargo, otras organizaciones, como por ejemplo esta de Espera Obrera, que era autónoma, y algunos de UGT, sí eran partidarios de que se produjera el proceso administrativo, en función del cual un organismo estatal fuera el que desarrollara todo ese proyecto. Y indemnizara a los latifundistas como... Sí, salvo lo de la Grandeza, sí. Si lo hacían los grupúsculos anarquistas, no había indemnización para los anarquistas, para los propietarios. Porque si no quieren la intervención del Estado, Sí. tampoco querían que indemnizaran a los que se les retiraba la tierra, ¿no? Sí, en principio sería una incautación, porque claro, también hay que tener en cuenta que las grandes propiedades de la tierra, como has dicho, como has insinuado, también se cuestionaba la titularidad de esos propietarios, porque claro, sabemos que... Como los reyes de herencia en herencia. Sí, bueno, hubo un primer hito de la Reconquista, pero el segundo hito fue la desamortización. Claro, y además todos los pleitos que hubo en el siglo XIX, todos los ganaron los propietarios, que además no tenían la obligación de presentar los títulos de propiedad, es que carecían de los títulos de propiedad, sino era el uso prolongado durante el tiempo. Entonces también se cuestionaba esa propiedad, esa titularidad. Por lo tanto, los grupos anarquistas decían, no, es que esta tierra es del común de los vecinos. Entonces esta tierra tiene que revertir al común de los vecinos.